Buenos días, hermanos y hermanas y amigos. Es un gusto y una bendición estar hoy aquí para enseñar la palabra de Dios. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre y al Espíritu Santo, el cual me permite compartir con ustedes en este momento y así bendecirlos con la palabra de Dios, una palabra que espero les ayude y me ayude a comprender cómo debemos caminar en el Señor. Hoy quiero hablarles sobre una faena de pesca milagrosa que tuvo el apóstol Pedro recién conociendo a Jesús nuestro Señor. Debemos recordar que el apóstol Pedro, antes de ser bautizado como Pedro, se llamaba Simón. Y por ese motivo nos dirigimos a la Biblia. Yo les pido que vayamos a la Biblia, Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10, los cuales voy a permitirme leerles en este momento. Y dicen lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. Y vio Jesús, eso lo agrego yo, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo lo hecho, encerraron gran cantidad de peces y se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dice la palabra. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Termina aquí la lectura de ese pasaje bíblico hermosísimo y continuamos. Hermanos y hermanas, como pueden captar de la lectura de esos 10 versículos, los temas que se encuentran en los mismos son por lo menos los siguientes. Primero, la necesidad de obedecer y tener fe para poder recibir las bendiciones de Dios. Segunda, es una pregunta: ¿cómo podemos profundizar nuestra relación con Dios para recibir sus bendiciones? En los versículos leídos vemos cómo, parafraseándolos, cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro, es decir, rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y entonces Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu solicitud, por tu palabra, echaré la red.
imaginémonos cómo Pedro se puede haber sentido en ese momento, cuando un extraño en ese momento para él le viene a decir cómo hacer lo que él había sabido hacer por años, porque era un pescador profesional. Sí, seguramente Pedro se sintió raro, incómodo, pero seguramente Pedro decide que va a obedecer a Jesús, a este extraño, quizás para no ofenderlo o tal vez por simplemente salir de eso en ese momento, en esa situación. Sin embargo, vemos que la palabra dice que Pedro entra en obediencia, es decir, decide obedecer a lo que Cristo le habló, y esto trajo un resultado maravilloso. Alguna similitud deben ustedes encontrar con esa situación y sus vivencias, las vivencias nuestras. Y es que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no concuerdan con nuestros antecedentes, con nuestra experiencia, con nuestras posibilidades, con nuestras fuerzas. No encaja a veces eso que Dios nos manda a hacer con lo que creemos que somos capaces de hacer. A veces Dios nos manda a hacer cosas que según nuestra perspectiva humana pensamos que ya intentamos antes y fracasamos. Y ahora Dios nos dice de nuevo, inténtalo, echa la red de nuevo al mar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, se sienten de ese modo? Sienten que han fracasado en muchas áreas de su vida y tienen el sentimiento y la idea de, errada de que ya no van a poder ser exitosos en esa área o en esa parte de su vida o en ese proyecto o en esa intención que ustedes tienen o tenían. Y volviendo a los versículos leídos, vemos cómo Pedro sacó gran cantidad de peces y su red se rompía, dice la Biblia. Era algo extraordinario. Era una pesca extraordinaria, una pesca milagrosa. Y ese milagro de Pedro ocurrió porque él obedeció a Dios, aunque no entendía cómo era posible que ocurriera, porque su experiencia le decía que eso no era en realidad posible. Su experiencia como pescador le decía que eso no era posible, pero Pedro, aun a pesar de esa experiencia, decidió obedecer y nuevamente tirar la red al mar, conforme Jesucristo se lo estaba pidiendo, se lo había pedido. Sin embargo, vemos entonces cómo Simón Pedro deja de lado su lógica, su comprensión humana, desecha su experiencia como pescador y simplemente se somete en obediencia a lo que Cristo le dice que haga. Y esa obediencia a la palabra de Dios fue lo que permitió a Pedro realizar esa pesca milagrosa de su vida, realizar esa pesca milagrosa. Obvio, hermanos y hermanas, que esa vivencia de Pedro contiene un mensaje para nosotros, para mí, para usted, para cada uno de ustedes, un mensaje valioso. Contiene la enseñanza que cuando nosotros obedecemos a Dios, no le cuestionamos a Él, sino que confiamos en lo que Él dice, creemos lo que Él dice, nos sometemos a lo que Él dice. Hermanos y hermanas y amigos, a su vez, esos versículos nos conducen a preguntarnos si ante los problemas y circunstancias de la vida, sí, esos que usted tiene, esos que tengo yo, eso que parecen muros infranqueables, es decir, muros que no podemos ni derribar, ni subir, ni sobrepasar, que parecen muros imposibles. Si ante eso tenemos la disposición para ser obedientes y actuar en la misma fe que Pedro tuvo para bogar, para remar mar adentro y echar la red al mar, aún a pesar
de todo, de todos los pronósticos contrarios a eso que Él hizo. A su vez, hermanos, lo anterior nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestra espiritualidad y preguntarnos si realmente, a preguntarnos, repito, si realmente estamos viviendo conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Yo les digo, hermanos y hermanas, que su autoexamen es esencial para nuestro crecimiento, pero igual les aseguro y estoy segurísimo que ese autoexamen no es fácil, ni para usted, ni para mí, ni es fácil para nadie en realidad. Y eso lo digo porque conozco que en realidad muchos de nosotros evitamos enfrentar nuestras fallas y debilidades y preferimos a veces ignorarlas en lugar de confrontarlas. Pero hermanos, esa actitud solo nos conduce al estancamiento espiritual y quizás a muchos al sufrimiento que ni usted ni yo queremos de seguro en nuestras vidas. Y además, hermanos, para tratar de ahondar un poco más en algunos de los aspectos contenidos en los versículos ya leídos, deseo que tratemos de explorar lo que significa la frase boga mar adentro. Y aquí quiero hacer, hermanos, un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis por dos cosas. Lo primero, algunos tal vez se preguntarán por qué traje la corbata y no me la puse. Probablemente lo han hecho, ¿verdad? Y tiene un sentido. Y ahora más tarde les voy a explicar por qué. Pero también quiero decirles que este mensaje tiene un antecedente de algo personal en mi vida. Sí. Les voy a contar una breve historia antes de seguir con el mensaje propiamente, pero es que tiene relación. Era yo un jovencito, así tal vez como Alonso, terminando el segundo año de mi carrera, digamos, el primer año de mi carrera, estaba en vacaciones, más o menos era una etapa como esta final, y resulta que después de tanto esfuerzo, unos primos de esos que todos tenemos, de esos primos a veces alocados, a veces entusiastas, a veces diferentes, ¿verdad? Unos primos de apellido Pana, por cierto, son primos míos por parte de mi madre. Me dijeron, ¿por qué no vamos a pescar? Ellos estaban supuestamente yendo a pescar a una playa del Pacífico costarricense. Entonces yo les dije, pensé en mi cabeza, ay sí, claro, voy a pescar. Eso debe ser bonito, ir a tirar la cañeta, ¿verdad? Y sacar un pez, sacar dos peces, ¿verdad? Y resulta que yo les dije, sí, me voy, entonces me fui. Pero resulta que al día siguiente que yo llegué, me despiertan a las 4 de la mañana y me dicen, vamos a pescar. Yo no entendía, yo pensé que ir a pescar era una diversión. No, ellos iban a trabajar pescando, ¿verdad? Entonces, de repente digo yo, ¿qué hago? Bueno, me fui con ellos, ¿verdad? A las 4 de la mañana en esa oscuridad, a la orilla del mar, ¿verdad? Las olas golpeando todo. Nos arrimamos a la playa y hay un bote de esos de madera viejo, inmenso, ¿verdad? Éramos 5 y tenemos que empujarlo hacia el mar. Y empezamos a empujarlo y a empujarlo y a empujarlo hasta que logramos arrimarlo a la orilla, ¿verdad? Y resulta que las olas golpeaban y nosotros empujábamos, las olas golpeaban y nosotros empujábamos hasta que se logró introducir el bote. 4 de ellos se subieron, yo tenía el agua hasta aquí en ese momento, en serio, literalmente tenía agua hasta aquí, yo no sabía nadar, aún no sé si acaso sé flotar, porque si acaso floto. Y resulta que por fin de eso se metieron, empezaron a remar para atrás, durísimo, ¿verdad? Durísimo, fue una faena durísima. Y ellos se fueron, yo me quedé a la orilla de la playa con otro, y después nos fuimos a la cabina, porque ellos lo que estaban haciendo, yo no había comprendido, pero el otro me explicó. Ellos lo que iban a hacer era colocar unos transmayos que llaman. Los transmayos es una red inmensa llena de ¿cómo se llama esto?
bueno, de esto, con el pez de prensa, no sé cómo se llama, de anzuelos, digamos, lleno de anzuelos, una red inmensa que se tira mar adentro y con unas boyas, entonces las boyas los fondan y otros que son que los suben, digamos, unos pesos y otros con agua para que eso, cuando la marea entra, los peces se entran, algunos se quedan pegados, otros pican y se quedan pegados. La cosa es que ya entendí que eso era pescar para ellos, ¿verdad? Y resulta que al día siguiente ellos volvieron a ir a sacar, ya yo no fui con ellos, volvieron a ir a sacar la pesca y trajeron una cantidad increíble de peces, ¿verdad? Incluso había uno de este tamaño, así como el tamaño mío, ¿verdad? Y resulta que mis primos, seguro por hacer la gran gracia, ¿verdad? Me dicen, ahora sí, esto es muy grande para llevarlo nosotros en unas hieleras que habían, entonces mejor llevárselo usted. Entonces yo me lo llevé de la playa hasta la cabina, que era como unos 800 metros, con el pez agarrado aquí atrás, una cosa inmensa que casi casi me arrastraba, y resulta que me tomaban fotos y de todo, la gente que pasaba, porque era algo inusual, ¿verdad? Mis primos obviamente lo que hicieron fue hacer una gracia conmigo, porque lo que querían era demostrarme qué era lo que era realmente pescar, ¿verdad? Era un asunto increíble, pero eso, al final ahora de esta enseñanza les voy a decir qué saqué de conclusión yo de eso, pero esa enseñanza de la vida me permitió entender muchas cosas de los que les estoy explicando y que estoy tratando de explicarles en este momento. Es una vivencia. Lo mismo que esta corbata que ahora les voy a explicar qué significa para mí eso, ¿verdad? Pues continuemos. Esa frase, hermanos, maravillosa que Jesús le dijo a Pedro, la cual constituía un llamado que Jesús le hizo a Pedro de actuar, y cómo este llamado a la acción transformó la vida de Pedro y también puede transformar nuestras vidas, la vida suya y la mía. Pero hermanos, como parte de esa reflexión, debemos saber que el mundo que nos rodea es un mundo convulso y oscuro, porque vivimos en tiempos de gran incertidumbre. Tenemos crisis económicas, crisis familiares, crisis de valores, crisis en nuestras decisiones, desastres naturales y desafíos en el mundo que nos hacen tener temor sobre el futuro de la humanidad y sobre nuestro futuro. Y por eso, hermanos, estoy seguro que es fácil sentirnos abrumados por esas situaciones tan graves. Pero hermanos y hermanas y amigos, es precisamente en estos momentos cuando debemos profundizar en nuestra fe y confiar en la guía de Dios, así como lo hizo Pedro. Permítame un momento para tomar un poquito de agua. Disculpe, disculpe, hermanos, es que se me seca mucho la boca. Bueno, gracias por esperarme. Continuando, es importante que nos preguntemos cómo estamos respondiendo nosotros a esos desafíos actuales. Repito, preguntémonos cómo usted y yo estamos respondiendo a esos desafíos actuales, a esos problemas, a esas circunstancias adversas, a esos gigantes, a esos muros que parecen infranqueables. Debemos preguntarnos cómo estamos respondiendo nosotros y cómo nos enfrentamos a esos problemas y a esas circunstancias. Y eso, hermanos, es esencial, ya que es en estos momentos de crisis que nuestra fe es probada. Sí, hermanos, en los momentos de crisis es cuando nuestra fe es probada y nuestra fe puede crecer. Algo maravilloso que debemos comprender en este momento. Y es que debemos decidir
si nos quedaremos en la superficie o en la orilla, permitiendo que las angustias, las preocupaciones, que eso nos ahogue, o si por el contrario estamos dispuestos a ir más allá, a abogar mar adentro, a remar mar adentro como lo hizo Pedro, y confiar en que Dios nos guiará a través de las aguas desconocidas, oscuras y turbulentas, que para nosotros metafóricamente son nuestros problemas y desafíos actuales. Para entender mejor, hermanos, el mensaje de lo que es, que contiene esos versículos, es importante considerar el contexto en que ocurre todo esto. Dicen los conocedores que el Evangelio de Lucas es el relato más extenso y detallado de la vida de Jesús que contiene la Biblia. Según se entiende de la lectura de ese Evangelio, esos eventos contenidos en los versículos ya leídos ocurrieron al comienzo del ministerio de Jesús. Jesús, después de haber sido tentado en el desierto, sí, nuestro Señor, después de ser tentado en el desierto, comenzó a enseñar en las sinagogas de Galilea y rápidamente se ganó la admiración de muchos. Sin embargo, cuando reveló su propósito divino, enfrentó la oposición de los líderes religiosos. Esto queda claro, sí, queda clarísimo esa oposición en Lucas 4, repito, Lucas 4, versículos 28 al 30, que se leen así, repito, 4, 28, 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, dice la palabra. Esos versículos de Lucas 4, versículos 28 al 30 y los que preceden, nos tratando de resolver situaciones o problemas, pero sin ver resultados. Y esto, hermanos, estoy seguro que es un sentimiento común, una condición común en cada uno de nosotros, especialmente en tiempos de crisis como los que vivimos en este momento y la iglesia vive. Cuando escuchamos la frase boga mar adentro, y que incluso es una frase poética para mí, debemos entender que se nos está pidiendo que profundicemos en nuestra fe, que avancemos más allá de la comodidad y la seguridad de lo conocido, y que confiemos en que Dios nos guiará a través de las aguas turbulentas de la vida hasta encontrar la bendición que tiene para nosotros. Y relacionado con eso, hermanos, vemos en Romanos capítulo 6, versículo 6, en la versión Reina Valera de 1960, que dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una palabra lindísima. Encontramos ahí una enseñanza clave, y es que este versículo nos recuerda que cuando aceptamos a Cristo, nuestras vidas son impactadas en algo, en nuestra profundidad. Pero yo les pregunto, hermanos, pero ¿qué sucede después de eso? ¿Qué sucede después de que aceptamos a Jesús y que algo profundo cambió nuestras vidas? Se encendió una lámpara, dice mi esposa. Podemos ver que en algunos casos para muchos ocurre que estos se quedan en ese primer paso de fe sin avanzar hacia la profundidad, sin avanzar hacia la profundidad que Dios desea para nosotros.
nosotros. Y pregunto nuevamente, también en forma muy respetuosa, ¿y por qué a veces resulta tan difícil avanzar? ¿Por qué a veces nos resulta tan difícil seguir hacia adelante, hacia esa profundidad en la fe, hacia la profundidad del conocimiento de Dios, hacia la profundidad en la obediencia que debemos tener? Y yo les respondo también en forma respetuosa que es difícil avanzar en lo espiritual, porque el crecimiento espiritual nos exige salir de nuestra zona de confort, es decir, salir de esa zona donde nosotros sentimos que estamos muy bien, que estamos ni creciendo ni decreciendo. Nos enfrenta a nuestras debilidades y nos desafía a confiar más en Dios. Y cuando estaba repasando este mensaje, me recordé entonces nuevamente mi experiencia como pescador, mi escasa experiencia como pescador. Me recordé que yo pensaba inicialmente que era muy fácil ir y tirar la red. Sí, uno puede tirar, la caña a la orilla del mar, puede tirarla. Puede ser que saque 1 o 2 peces, sí. Pero si usted quiere sacar muchos peces, tiene que ir mar adentro, salir de la comodidad de la orilla, arriesgarse aún contra esas olas que se vienen contra su vida, contra ese mar tempestuoso, contra ese temor que significa la oscuridad de un mar nocturno, y aún el temor que genera el mar en el día, porque el mar es algo inmenso. No sé si ustedes saben qué evoca el mar, pero para mí el mar me evoca la lejanía, el mar me evoca el misterio, el mar me evoca las riquezas inmensas que hay ahí, el mar me evoca la aventura, el mar me evoca la pesca, y el mar me evoca a Dios, el mar me evoca la presencia de Dios, porque nosotros necesitamos después de nacer empezar a introducirnos en la bendición que tiene, aun a pesar de esas fuerzas contrarias que nos quieren sacar de ese camino hacia lo que Dios quiere para nosotros. Pero bien, es fácil, como lo digo, quedarnos en el nivel básico de fe, donde no se nos exige mucho. Pero, hermanos, Dios nos llama a más. Dios nos llama a más. Nos llama a ser maduros en la fe. Podemos ver a propósito de eso que Hebreos, el capítulo 5, versículo 12, repito, Hebreos capítulo 5, versículo 12, nos da un texto que nos confronta. Yo digo que nos regaña, un texto que nos exhorta, en realidad, de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, repito, ¿por qué debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Ese pasaje que he leído nos desafía a no conformarnos con lo básico, sino a buscar un crecimiento espiritual más profundo. Para ilustrar esto, pensemos en el proceso de crecimiento de una planta, tema que algunos saben que me apasiona. Sí. Cuando una semilla es plantada, necesita agua, luz y nutrientes para crecer. Si no se le proporciona lo que necesita, la planta se marchitará y nunca alcanzará su pleno potencial y nunca fructificará. De la misma manera, nuestra fe necesita ser nutrida para crecer. ¿Y qué necesita nuestra fe?
¿Qué necesitamos nosotros como cristianos para que nuestra fe sea nutrida? Pues necesitamos eso esencial, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios, orar con fervor y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada momento de nuestra vida. Y yo les pregunto de nuevo les pregunto, con todo el respeto otra vez, ¿está usted dispuesto a hacer lo necesario para que su fe crezca? ¿Está usted dispuesto a hacer lo necesario para que su fe llegue a otro nivel? Si su respuesta es sí, entonces debe interesarle saber que la actitud negativa es un obstáculo para el crecimiento espiritual. Las actitudes negativas son obstáculos para el crecimiento espiritual. Y sobre eso, volviendo al apóstol Pedro, cuando Jesús le pidió que lanzara de nuevo las redes al mar, después de una noche infructuosa, la primera reacción de Simón fue de duda. Sí, ahí está una actitud negativa. Simón le dice al maestro, maestro, toda la noche he estado trabajando y nada, hemos pescado. Sí, recuerden ese pasaje en el versículo 5. Y esta respuesta de Pedro refleja la mentalidad que muchos de nosotros adoptamos cuando enfrentamos desafíos y fracasos. Nos enfocamos en lo negativo, en lo que no ha funcionado, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Y sobre eso, hermanos, reflexionemos nuevamente, preguntándonos usted y yo. Es una predicación de preguntas. ¿Cuántas veces hemos permitido que el desaliento, que el temor, que la inseguridad, que la angustia dicte nuestras acciones o dirija nuestros pasos? Repito, porque vale la pena repetirla. ¿Cuántas veces usted ha permitido que el desaliento, que el temor, que la inseguridad, que la angustia dicte sus acciones o dirija sus pasos? La experiencia de Simón nos enseña que aunque estemos cansados y desanimados o temerosos o ansiosos o inseguros, la clave está en la obediencia. Repito, la clave está en la obediencia, hermanos. A pesar de su fatiga, vemos en los versículos leídos, Simón eligió obedecer a Jesús y lanzar las redes una vez más. Esta es una lección poderosísima, creo yo, para nosotros. La obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos el porqué, de seguro nos llevará a bendiciones, sí, a bendiciones inesperadas y les aseguro que maravillosas, inesperadas y maravillosas. Y aquí quiere ser un parangón, es decir, una comparación entre Simón, el pescador, y nosotros. Porque hoy en día muchos de nosotros enfrentamos desafíos, problemas, angustias, fracasos, aparentes fracasos en algunos casos, ya sea en nuestras carreras, en nuestras relaciones familiares o personales, con los amigos o con los otros miembros de la iglesia, con nuestros cónyuges, con los familiares, con los hijos, fracasos aparentes en los negocios, expectativas incumplidas o problemas de salud. Y podemos sentir tentación a darnos por vencidos, a decirnos a nosotros mismos que ya hemos hecho todo, que hemos hecho todo lo posible y que no hay esperanza de mejorar o de que eso cambie.
Pero hermanos y hermanas y amigos y amigas, Dios nos llama a no rendirnos. Repito, Dios nos llama a no rendirnos nunca. Nos llama a confiar en Él y a seguir adelante sabiendo que Él tiene control sobre todo, no solo sobre nuestras vidas, tiene control sobre todo el planeta y sobre todo el universo. Recordemos lo que dice Romanos 8:37, que dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Repito, Romanos 8:37 nos asegura lo siguiente, dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Este versículo nos recuerda que a pesar de las dificultades podemos superar cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Pero para hacerlo, hermanos, debemos estar dispuestos a confiar en su palabra y seguir sus instrucciones como hizo Simón Pedro, el apóstol Pedro. Sí. Y nuevamente les pregunto, les hago otra pregunta, con el perdón de ustedes. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a obedecer a Dios incluso cuando no vea resultados inmediatos? ¿Está dispuesta a obedecer a Dios incluso cuando no vea los resultados que usted quiere ya en este momento? Hermanos y hermanas, la obediencia y la fe son el camino a la bendición. Y vemos cómo la segunda parte de la respuesta de Simón en el versículo 5 que leímos al inicio, sí, la segunda parte del versículo 5 del capítulo 5 de Lucas, vemos cómo Pedro da una respuesta que es fundamental para nuestro crecimiento. Esa porción de la Biblia dice: más en tu palabra echaré la red, dice, más en tu palabra echaré la red. Y la versión de la Biblia Internacional se lee así, es una versión un poco diferente, pero que clarifica un poco más. Esa versión dice: pero como tú me lo mandas, echaré la red. Pero como tú me lo has mandado, echaré la red. Esta declaración de Pedro no solo es un acto de obediencia, sino también una muestra de fe en el Maestro, ya que Simón confió en la palabra de Jesús, aunque todo su conocimiento, como he dicho, y experiencia como pescador le decía lo contrario. Este acto de fe tiene un paralelo claro con nuestras vidas actuales. En un mundo donde la incertidumbre es la norma, donde las noticias malas nos bombardean con información que a menudo nos llena de temor, debemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a confiar en la palabra de Dios por encima de lo que vemos y oímos? ¿Estamos dispuestos, hermanos y hermanas, a confiar en la palabra de Dios más allá de lo que vemos o sentimos? Quiero recordarles que en Jeremías 33:3, repito, Jeremías 33:3 nos ofrece una promesa maravillosa que dice lo siguiente, algo hermosísimo, una promesa que muchas veces mi esposa, la pastora María Eugenia, les ha leído o ha expuesto. Sí, dice así en esa porción de la Biblia que deberíamos aprender de memoria, el capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y te responderé, dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Simón,
en que vivía Pedro, en los tiempos de los apóstoles. Dios nos invita a confiar en Él, a clamar a Él y a esperar revelaciones que van más allá de nuestra comprensión. Repito, Dios te invita hoy, a usted y a mí, a confiar en Él, a clamar a Él y a esperar revelaciones que van más allá de nuestra comprensión humana. La historia de Simón nos enseña además que la obediencia y la fe son las claves para recibir las bendiciones en nuestras vidas. Pero, hermanos, yo me pregunto y también les pregunto, ¿qué significa realmente confiar en Dios? ¿Qué significa eso? Y yo les digo que confiar en Dios significa dejar de lado nuestras propias preocupaciones y ansiedades y permitir que su paz nos guíe, que su palabra nos guíe. En Salmo 4:8 leemos a propósito de esa confianza. Dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta paz es el resultado de una relación profunda con Dios, una relación que se construye día a día a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y a través de la obediencia a su palabra. El fruto de la obediencia es una bendición abundante, hermanos y hermanas. Finalmente, en el versículo 6 que ya leímos, del texto inicial que leímos, vemos que la obediencia de Simón y de los otros pescadores produjo una bendición increíble. Porque la Biblia dice en ese versículo, y así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Hermanos, esa obediencia a Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que nos puede impactar a aquellos que nos rodean. Es increíble. Estamos listos para recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Les pregunto, ¿estamos listos? Vemos que en Isaías 55, versículos 8 al 9, Isaías 55, versículos 8 al 9, dice lo siguiente, nos recuerda lo siguiente, esto de parte de nuestro Dios. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Palabra maravillosa, maravillosa. Esta es una lectura en la versión internacional, por si acaso no coincidió. Sí, este pasaje nos recuerda que los planes de Dios para nosotros son mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos en nuestra cabeza. Los planes que tiene para usted, para usted, para usted y para usted son más grandes que lo que usted o yo podemos imaginar. Sí. Pero para acceder a esas bendiciones debemos estar dispuestos a seguir su guía, e incluso cuando no entendemos completamente el camino que Él ha trazado para nosotros. Hermanos, ¿cómo aplicar esto a nuestras vidas? Yo les digo que podemos comenzar por hacer un compromiso diario de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esto significa entregarle nuestras preocupaciones cada día, nuestras ansiedades cada día, nuestras incertidumbres a cada momento, y confiar en Él, que Él está obrando para nuestro bien, aun cuando no podemos ver el panorama completo. ¿Sí? Sumergiéndonos en la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, porque Él nos llama en este momento a ir más allá de lo superficial, y Él quiere que nos sumerjamos completamente en su voluntad, y esto significa dejar de lado nuestras propias preocupaciones
dejamos de lado nuestras propias ambiciones, dejemos de lado nuestros propios sueños y permitamos que su Espíritu Santo nos guíe en cada aspecto de nuestras vidas. Este es un desafío espiritual en un mundo que nos empuja a centrarnos en nuestros propios deseos y logros. El Salmo 43:3 nos ofrece una oración que puede guiar nuestro caminar. Repito, Salmo 43:3, que dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, dice la palabra de Dios. Este salmo, hermanos, contiene una petición para que Dios nos guíe, para que su luz y su verdad iluminen nuestro camino, llevándonos más cerca de Él. Reflexionemos, hermanos, por un breve momento, hermanos y hermanas. ¿Qué nos detiene? ¿Qué es lo que nos detiene de sumergirnos completamente en la voluntad de Dios? Yo les digo que para muchos eso que nos detiene es el miedo a lo desconocido, la preocupación por lo que otros puedan pensar de nosotros, o la duda en nuestras propias capacidades. Todo lo cual son barreras que nos impiden avanzar. Pero Dios, hermanos, nos llama a superar esas barreras, a confiar incluso en que sus caminos son perfectos y a rendirnos completamente a su plan. Les resumo finalmente, hermanos y hermanas, que la historia de Simón y los pescadores nos enseña que la obediencia a Dios puede llevarnos a resultados extraordinarios y maravillosos. Ellos no solo llenaron sus redes, no solo llenaron sus redes de peces, sino que experimentaron de primera mano el poder y la provisión de Dios de manera similar. Nuestra obediencia a Dios puede traer bendiciones inesperadas y milagrosas. Repito, puede traer bendiciones inesperadas y milagrosas en nuestras vidas. Pero hay algo más para terminar. Estoy terminando ya. Ese mensaje de Pedro me hizo a mí reflexionar y mirar más allá. Un día le dije: un día le dije a alguien que aquí está, se llama Cristian, que yo había logrado, con la ayuda de Dios, sobrevolar y ver el panorama completo de mi vida y el panorama completo de la vida de muchos. Eso me permitió salir a flote de ese hueco donde yo me encontraba. Y esta palabra de hoy me ha permitido no solo recordar eso, sino también recordar que Dios nos dice que aquí hay muchos hombres y mujeres que, al igual que Simón, Él los ha escogido como pescadores de hombres. Boguemos mar adentro. Que Dios los bendiga.